Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Hola. Ya estamos aquí. Padre nuestro, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por el día de hoy, Señor, porque hoy decidiste levantarnos, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque estamos en esta tu creación tuya, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia se extiende tanto a nosotros los creyentes como a los incrédulos, porque les estás dando oportunidad a todos de que se acerquen a tu reino. Te agradecemos, Señor, por esta esperanza de vida que nos has dado, por esta meta que queremos alcanzar, pero sobre todo porque sabemos que estamos en tu presencia y que no nos vas a desechar nunca tal y cual tu palabra lo dice. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches de nueva cuenta, señores. Ya estamos aquí. Hola, Almita, ¿cómo estás? Hola, También, señora Rosario, ¿cómo estás? estoy mirando acá. ¿Mandé? ¿Estás viendo acá? Ajá. Bueno. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Con el libro de Isaías, continuamos con el libro de Isaías. Si algunos ya se han dado cuenta, es uno de los libros más largos, ¿no? Tiene 66 capítulos. Pero bueno, ayer leímos 4 capítulos del libro de Isaías. Leímos del 9 al 12. Que en realidad, hay muchísimo, muchísimo. El libro de Isaías es para que se le haga un estudio independiente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Algunos lo llaman el quinto evangelio de la Biblia, porque trae, así como Ezequiel trae referencia increíble al Espíritu Santo, el libro de Isaías trae increíble referencia a nuestro Señor Jesús. En el capítulo 9, ¿qué vemos ahí? La profecía acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿A qué se refiere Isaías? Se está refiriendo al Señor Jesús, pero cuando dice un niño nos es nacido, se refiere a su humanidad. Y cuando dice un hijo nos es dado, se refiere a su divinidad. Eh, Da una descripción increíble de quién va a ser Jesucristo, pero nos vamos a enfocar a cuando da una serie, no de características, sino de los nombres que va a llevar Jesucristo. Empieza cuando Isaías dice que el principado será sobre sus hombros. ¿A qué se refiere eso? Él va a reinar como rey de reyes y señores de señores. Si bien no lo fue en su primer venida, porque vino a establecer su reino, en la segunda venida va a venir a establecerlo. Ahí es cuando su reinado va a ser eterno. Después Isaías no dice que sea un adjetivo, una característica. Es un nombre propio, así como yo me llamo Juan, mi esposa se llama Almita. El nombre de nuestro Señor Jesús es admirable. ¿Por qué? Porque habla de su persona y obra. Muchas veces, inclusive en la sabiduría popular o por ahí, algunos personajes que dicen que cada nombre tiene un significado especial para cada uno. Pues aquí estamos viendo, ¿no? Que al Señor Jesús se le pone el nombre de admirable por lo que va a hacer, por lo que hizo y por lo que hará. Después dice que será su nombre consejero. ¿Qué significa eso? Su justicia para gobernar. Ajá. No va a ser una justicia como la que nosotros conocemos, va a ser una justicia perfecta y en santidad. Y aquí viene lo hermoso, ¿no? Cuando Isaías nos dice que su nombre será Dios fuerte. Ok. El gobernante omnipotente, omnipresente, omnisciente y supremo de toda la creación. Aquí es un versículo muy, ni siquiera lo tocan aquellas personas que dicen que Jesucristo no es Dios, porque está más que explícito que Jesucristo es Dios. Su nombre es Dios fuerte. Y si eso no bastara, Jeremías le otorga otro nombre donde le dice Padre eterno, ¿no? Eh, es fuente de la eternidad. Él otorga eternidad a aquellos que hemos decidido confiar en Él, en depositar nuestra fe en Él, en tener fe en Él, en saber que Él es nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador, Padre eterno. Y cierra Isaías con otro nombre que le dice Príncipe de paz. Ajá. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es quien va a venir a establecer la paz aquí en este mundo atribulado, pero ojo, viene venciendo a sus enemigos.
destruyendo a sus enemigos. Va a establecer una paz eterna, pero primero va a destruir a todos sus enemigos. Y nos pone en paz con Dios mediante Eso es, ajá. su sacrificio. Claro, recuerdan que eso ya lo vimos cuando leímos el Evangelio de Lucas, ¿no? Que es la reconciliación, que antes éramos enemigos de Dios a consecuencia del pecado, pero cuando decidimos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos justifica delante del Padre para dejar de ser enemigos y convertirnos en amigos de Dios. En el capítulo 10... Y esto nos ayuda a que nuestra oración no sea repetitiva. Lo vamos conociendo de estas maneras y se nos está revelando, nos está diciendo, también soy así, también soy Dios fuerte. A veces nada más le decimos, Señor Jesús, Dios celestial, Dios Padre celestial, son sus nombres, por supuesto, claro. Pero justamente por eso el nombre de Dios pues es conocerlo de diferentes, por sus diferentes atributos, por sus diferentes poderes y así, y es la manera en que gracias a Jesús nos podemos dirigir a Él. De hecho, por ahí dicen los eruditos que tan solo en el Antiguo Testamento se le otorgan 270 nombres a Dios. Poco más. Y ahí viene por cuáles nombres lo conoces tú, ¿no? Bueno, personalmente, sí. O sea, no tú, Juan, no solo tú, Juan, sino me refiero a que en nuestra relación con Jesús, con el Señor, con Dios, de cuántas maneras ya lo conoces. Si en nuestra vida se ha manifestado como aquel que nos da protección, aquel que nos da fuerzas, pues entonces nosotros le llamamos Dios fuerte, ¿no? Ya podemos llamarle Dios fuerte, porque en estas circunstancias te invoqué, me contestaste, me protegiste y me infundiste fortaleza y valor. Entonces ya te conozco como Dios fuerte. Ese es tu nombre, Dios fuerte. De hecho, por medio de la lectura de la palabra, es como Dios se te va a revelar a ti de manera personal. A manera personal yo les puedo decir, mi esposa conoce un poco mi vida pasada y hay mucha de mi vida que dejé atrás, gracias a Dios. Pero a mí, bueno, a la fecha, me dominaban la soberbia y el orgullo. Y a mí Dios se me reveló como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Serás muy orgulloso, muy soberbio, muy práctico, muy conocedor, pero el Rey de Reyes soy yo y soy tu Señor de Señores. Lean la Biblia y Dios les va a revelar de qué manera van a conocerlo a Él. Dice mi suegra, soy el camino, soy la luz, soy la sal del mundo, soy el león de la tribu de Judá, soy omnisciente, soy omnipresente, soy fuerte, soy el Señor de los ejércitos, soy tu proveedor, soy tu estandarte. Infinidad de nombres que vamos a encontrar, pero a ustedes se les va a revelar de cierta manera como a nosotros se nos ha revelado. En el capítulo 10, Isaías le hace una llamada fuerte de atención al pueblo de Israel por el castigo que el castigo que les esperaba por abusar de los pobres, de las viudas y del huérfano. Decía mi esposa cuando leímos Isaías al principio, o qué otro libro leímos, Oseas y Joel, que aunque había muchas cosas por las que Dios iba a castigar al pueblo de Israel, o lo castigó al pueblo de Israel, una de las principales era por sobajar al pobre, ¿no? Por no ayudar al necesitado. Y aquí Isaías dice, no solamente al pobre, a la viuda y al huérfano, no los ayudas. Entonces, nada más me estás dando más armas para mandarte tu castigo. Al extranjero, dice mi suegra, que también, abusaba del extranjero. En el capítulo 11 vimos otra vez otra profecía de Jesucristo, pero en esta ocasión nos habla del reinado milenial de Cristo. Que va a ser justo con la justicia perfecta de Dios, va a ser equitativo, nadie es más que nadie, sino que todos somos iguales delante de Dios.
va a ser un reinado de paz, un reino donde no va a haber guerra, donde no va a haber tropiezos, donde no va a haber contiendas. Va a ser, ¿saben qué fue lo increíble? A mí me gusta mucho esta parte, que va a ser un reino de comunión. Y no solo me refiero a la comunión entre nosotros como hermanos en la fe, sino Isaías hace una descripción de cómo ahora animales que desgraciadamente también están caídos por lo que sucedió con Adán, los consideramos salvajes, ¿no? Y que si nos los encontramos en la selva solos, pues mejor échate a correr, ¿no? Porque te va a devorar un león, un oso. Y sin embargo, en el reinado milenial de Cristo vamos a llegar a ellos y vamos a platicar con ellos, vamos a convivir con ellos. Dice que un bebé recién nacido se va a acostar en la cueva de las serpientes. Nada más imagínense de qué manera va a ser esa paz y esa comunión en el reinado milenial de Cristo, que no vamos a temer a que un animal nos haga daño, ni un animal va a temer que nosotros le hagamos daño. Una comunión increíble que aquí ni siquiera la podemos imaginar. Y para finalizar, en el capítulo 12, vemos un canto, vemos 6 versículos, pero que es un canto de adoración hacia Dios, un canto de alabanza, un canto de gozo. Es un canto que no solo debemos de hacer en este momento, sino que lo vamos a hacer en el reinado milenial de Cristo. ¿De qué manera podríamos agradecer ese reino, esa salvación, esa paz que nos va a dar, esa vida eterna que nos va a regalar, si no es que alabando su santidad siempre y por siempre, en la eternidad? Dice Apocalipsis que está el trono de los 24 ancianos y los ángeles alabando en todo momento a Dios, diciéndole santo, santo, santo. Y cuando nosotros alabamos, cuando tu voz es escuchada, no es que empiece ahí una alabanza, se une a la alabanza del cielo, a la alabanza eterna, a esta alabanza que está establecida, que tal vez no la podemos oír de una manera tan audible por los afanes del día, por los afanes de nuestra vida. Pero ¿qué tal cuando vamos a un bosque, cuando hallamos tranquilidad? Esa belleza que vemos en el bosque, esos sonidos, pues te hablan del Creador. Y ahí en esos sonidos puedes oír la alabanza de la creación hacia el Señor. Y cuando tú estás alabando al Señor, esa voz tuya, así no cantes bien las rancheras, dirían por ahí, esa alabanza se une a la alabanza celestial. Así de importante es la alabanza. Así de importante. Por eso es que nos exhortan tanto a canta himnos, alábale, porque su creación está continuamente alabando al Señor. Por ahí hay un video, no recuerdo, la verdad ya ahorita tiene mucho tiempo que no lo veo, de un señor de Estados Unidos que juntó sonidos del espacio, del mar, de sonidos de todo tipo, y los manejó de tal manera que hace la canción, ¿cuál es? La de Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, pero con sonidos del universo. O sea, sabemos que las galaxias, los planetas emiten sonidos. De ballenas. De ballena, por eso decía del mar, el sonido de ballenas lo conjuga de tal manera que hace lo que dice el Salmo, que toda la creación alabe al Señor. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca leer el capítulo 13 y 14 del libro de Isaías, y escrito está capítulo 13, profecía sobre Babilonia. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levanten bandera sobre un alto monte, alcen la voz a ellos, alcen la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aúllen porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores,
se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos. Y en el día del ardor de su ira, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá hacia su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán, con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a la que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda del árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Ahí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Capítulo 14 del libro de Isaías, escrito está: escarnio contra el rey de Babilonia. Porque el Señor tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra del Señor, y cautivarán a los que cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que el Señor te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el Señor el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido portador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, y te contemplarán diciendo: ay, creo que me equivoqué. No, estoy bien. Y te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestigo de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No será contado en ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo.
no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparen sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice el Señor de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice el Señor. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice el Señor de los ejércitos. Asiria será destruida. El Señor de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las naciones, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Profecía sobre Filistea. El año que murió el rey Acaz fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora, y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré de lo que ti quedará. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú. Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que el Señor fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Chanclas. Con eso terminamos la lectura del libro de Isaías. Y bueno, reverente. Híjole, más que temor de reverente, yo creo que ahí sí tendría que haberle dado miedo a quienes les estaba aventando la profecía, pero bueno, ya vimos que así como que mucho miedo no les causó. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento, Anita. Vamos a leer Hebreos retomando lo que leímos el día de ayer. Recuerdan que ayer hablamos de una figura importante que aparece aquí en Hebreos, ya es la segunda vez que aparece, el sacerdocio de Melquisedec. Un personaje que en el Antiguo Testamento aparece solo 2 veces, aparece en Génesis y aparece en el Salmo 110, versículo 4. Y en Génesis, pues en el capítulo 14, versículo 17, ahí, a partir de ahí, está narrada cómo es que interviene en el sacerdocio este personaje. Alrededor de Melquisedec lo vi hoy en las búsquedas que hice en internet, y hay una serie de estudios. Si quieren ahondar sobre Melquisedec, sobre su figura, tengan mucho cuidado de lo que se dice en muchos videos. Primero, obviamente, ¿no? Lo que hemos hecho, ceñirnos a lo que dice la Escritura, a lo que solo dice la Escritura. Lo que va más allá de lo que está interpretado o que aparece en otros libros, o que dicen que hay por ahí un libro de Melquisedec, pues por alguna manera, de alguna manera o por alguna razón, pues no está dentro de nuestra Biblia. Por lo tanto, no está mal leerlos, siempre y cuando tu fundamento sea lo que dice la Biblia. Si sale de lo que está diciendo la Escritura, por favor, considéralo. Por favor, creo que puedo atreverme a decir, deséchalo. No hay demasiadas cosas constructivas en ello. Eso es nada más lo que quería comentarles. Eso fue en el capítulo 7. Y en el capítulo 6, bueno, y obviamente, ahí sí en el capítulo 7, pues nos habla de que Jesucristo
tiene un sacerdocio todavía por arriba del levítico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio del cual él proviene es justamente del de Melquisedec, quien ungió, quien recibió los diezmos de Abraham, el antecesor de la tribu de Leví y de Aarón. Y aquí queda explicado. Y lo interesante de esto es que nos dice Pablo, cuidado, dice, sí, es muy importante el sacerdocio levítico, pero está conformado por hombres que en algún momento murieron, van a morir. El sacerdocio que tiene Cristo es eterno porque en cuanto a la figura de Melquisedec no aparece registros de su genealogía. Por lo tanto, los estudiosos pues han señalado que es la misma figura de Jesucristo. Ajá, entonces, es un tema importante, es un tema un poquito difícil de entender para quienes estamos iniciando la lectura. Los que ya son maestros, pues yo creo que al revés y al derecho se saben este tema, pero no olviden enseñarnos. ¿Y por qué? Porque la enseñanza es parte de lo que es la madurez espiritual, que dice en el versículo 6, en el capítulo 6. En el capítulo 6 habla de dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes ya deberían de estar enseñando. Ajá, ya deberían de haber dejado esos rudimentos, no sean importantes, son parte de los fundamentos de nuestra fe, pero esos fundamentos, esos conocimientos, pues ya deben de estar bien cimentados en un cristiano. En un cristiano ya lo que es, ya debe de estar entendiendo a la perfección la importancia de la fe de acuerdo a lo que ya hemos leído. Ese vendría a ser un tipo de rudimento. ¿Qué tan importante es la fe para nuestro cristianismo? Si no has entendido el lugar que ocupa la fe, pues tienes que regresar, pero tienes que avanzar, tenemos que avanzar. Otro de los rudimentos pues es la salvación por gracia. Insensatez es pensar que tú puedes alcanzar tu salvación por tus obras. Eso es rudimentos. Quienes están creyendo esa parte y no pueden salir de ahí están en los rudimentos, están en lo que ya deberías de haber entendido. Ajá. El significado del bautismo, ese ya lo debes de saber. Son de las cosas que ya, o sea, el Señor dice, es que eso ya lo debes de saber, ya debe estar bien entendido. ¿Por qué tienes que estar discutiendo sobre si hay que echar así, si hay que sumergir, si hay que hacer? ¿Cuándo? La importancia del bautismo, pues viene con el nacer de nuevo, ¿verdad? Viene aparejado con esa situación. Los dones espirituales ya los tenemos que tener bien entendidos. La resurrección, y aunque no lo crean, y aunque me diga mi esposo, es que no sé cómo, la vida eterna. La vida eterna, ¿qué creen? Dicen los estudiosos que es un rudimento. ¿Qué, perdón? Un rudimento, sí. Entender la vida eterna. Sí. Ajá. Porque al final de cuentas el Señor dice que es la vida eterna. Y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Habla de que la vida eterna empieza con una relación con Cristo. Esa es la vida eterna, tu relación con Cristo. De hecho, esto se complementa con lo que dice Isaías en el capítulo 11, cuando dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Uh-huh. Entonces aquí Pablo les está diciendo, ustedes están aquí, esos cristianos estaban discutiendo sobre si Jesucristo tenía los méritos para ser sacerdote, porque no descendía de la tribu de Leví, sino de la de Judá, y entonces no cumple los requisitos, y viene Pablo y les dice, pues porque tiene un sacerdocio más alto, que es el de Melquisedec. Pablo. Y viene el autor de Hebreos y dice,
Pues porque tiene un sacerdocio todavía más alto. Entonces, aquí lo importante es que tienes un sumo sacerdote en el que se cumplen todas las profecías que se habló en el Antiguo Testamento. Eso es avanzar más allá del rudimento. Entender que ese sumo sacerdote es el que ha sido dado para que él sea sumo sacerdote eternamente. Porque él no entra una vez nada más como lo hacían el sacerdocio levítico, él está continuamente en la presencia del Padre. Entonces, eso es ir más allá. Aquí lo importante es entender y que no te alejes, que estos rudimentos no te hagan alejarte de cuando has decidido creer en Cristo. Porque alejarte de Cristo es alejarte del perdón de Dios. Imagínate lo que pasa cuando decides, ya no voy a ser cristiano, ya no voy a seguir a Cristo. Imagínate lo que estás haciendo. Imagínate lo que pasa en tu cabeza cuando dices, no, esto ni es cierto. Imagínate lo que estás o lo que estamos a punto de hacer, alejarnos del perdón de Dios, porque el perdón de Dios únicamente lo podemos alcanzar mediante la figura de Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreos te está dando muchos argumentos contra la apostasía, contra el decir, no, esto no es lo que yo esperaba. Y nos habla de una madurez y de una inmadurez espiritual. Solamente quiero dar 4 puntos de lo que es, cómo es un actuar inmaduro, cómo es un actuar maduro. Enseñar, enseñar es una actitud de madurez espiritual, en vez de ser solo enseñado. Eso es inmadurez. Cuando dices, no, yo nomás como y yo nomás. Eso es inmadurez. Cuando sales de esa parte y empiezas a enseñar, estás creciendo en tu madurez. Cuando tienes un entendimiento profundo, en vez de luchar con lo fundamental. O sea, con esto que estamos hablando. Cuando ya vas más allá y dices, es que tengo un sacerdote eterno. No, si cumplió con los requisitos. Bueno, cuando haces una autoevaluación de ti, en vez de hacer una autocrítica. La crítica destruye, la autoevaluación te ayuda, te anima a ir más adelante. Cuando buscas la unidad, es una actitud madura, pero cuando fomentas la desunión, es una actitud inmadura, estás en los rudimentos. Cuando tienes un anhelo de reto espiritual, esa es una actitud madura. Y cuando tú nomás quieres entretenerte en el culto, pues esa es una actitud inmadura. Cuando haces un estudio cuidadoso, esa es una actitud madura. Cuando haces un estudio y una opinión mediocre, pues esa es una actitud inmadura. Una lectura por encima. Exacto, una lectura así, ya leí hoy. Ya leí hoy. Ciérrale y voy a ver la tele. Cuando tienes confianza en el Señor, en vez de miedo, confianza en el Señor, esa es una actitud madura. Cuando tienes miedo, cuando tienes culpa, cuando tienes, ay, es que si no me va a castigar, eso es una actitud inmadura. Sigan sacando estos rudimentos, sigan viendo esta parte, cuándo es madurez y cuándo es inmadurez espiritual, porque de esto nos está hablando el autor de Hebreos. Y bueno, ahora sí, vamos a lo importante, que es la lectura. Esos son solo apuntes, comentarios. Recuerden que los tomamos de diferentes autores. Uno de ellos es la Biblia Tyndale. Vida Plena. Vida Plena. John MacArthur. El comentario bíblico de John MacArthur. Comentario bíblico de Matthew Henry, de William MacDonald. La Biblia arqueológica. La Biblia del Diario Vivir. Y Tras las huellas del Mesías. Entonces, hagan sus estudios para vivirlo, aplicarlo a sus vidas. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo
es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ándale. Wow. ¿No? Tremendo. Bueno. Muy corto el capítulo de Hebreos de hoy, sí, pero muy profundo y muy poderoso en la enseñanza. Bueno, pues gracias a Dios por esta lectura, y el día de mañana los esperamos. Lean, animen a otros a leer, por favor. Recuerden que a eso nos llama el Señor. Sí. Bueno, Señor, mi Rey de Reyes, mi Padre Celestial, mi Señor de los ejércitos, mi bandera y mi estandarte eres tú. Guíanos, Señor, por esta vida, para que caminemos en santidad, para que podamos seguir aprendiendo diariamente de tu hermosa palabra que nos has dejado por herencia. Te agradecemos por el tiempo que tú pasas regocijándote con nosotros, Señor, que nosotros podemos alabarte y bendecirte diariamente, que podemos escuchar como hermanos, deleitarnos en la lectura de tu palabra, que sigamos adelante por todo el tiempo que tú lo dispongas, Señor, hasta que nos mandes a una nueva empresa, pero sabiendo que tú levantarás a muchas personas más para seguir con esto que tú has iniciado. Te agradecemos por la bendición que derramaste el día de hoy, por la provisión que nos diste y por el cuidado que tuviste de cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.